descubre la increíble transformación de Timoteo, el joven revelado por la voz del apóstol Pablo en el tercer año de Joacim, en la antigua ciudad de Listra, donde las casas de piedra se alzaban orgullosas y los mercados estaban llenos de colores vibrantes. Un joven llamado Timoteo luchaba por encontrar su identidad en un mundo que parecía dividido entre dos orillas. Hijo de un padre griego y una madre judía, había crecido bajo el peso de tradiciones en conflicto y esperanzas no cumplidas. Su corazón ardía con la sed de significado, pero sentía el constante tirón de sus raíces culturales, como si su alma estuviera atrapada en una red que no podía desatar. En la sinagoga local, las discusiones ardían sobre la ley de Moisés y las antiguas profecías, mientras que los griegos, con su veneración por los dioses del Olimpo, ofrecían un susurro tentador de nuevas ideas y filosofías. No obstante, dentro de él, una voz más profunda clamaba por conexión, por un propósito mayor. El deseo de descubrir su llamado divino latía con fuerza. Fue entonces cuando el apóstol Pablo llegó a Listra, y el destino de Timoteo estaba a punto de cambiar para siempre. Pablo, con el brillo de la verdad iluminando su ser, comenzó a predicar sobre la buena nueva de Jesucristo. Su mensaje resonó en el corazón del joven, quien, desde la sombra, se sintió atraído por la fuerza de esas palabras. En un momento de revelación, Pablo fijó su mirada en Timoteo, como si pudiera ver el potencial divino oculto tras sus inseguridades. Este muchacho tiene un llamado divino, pensó el apóstol. Con un gesto de invitación, le ofreció un lugar en la misión que transformaría su vida. Sin embargo, antes de que Timoteo pudiera embarcarse en esta nueva aventura, enfrentaría la primera prueba de su transformación, la circuncisión, un acto que significaba mucho más que tradición. Era un paso hacia el compromiso con el Evangelio y una conexión profunda con su herencia judía. Su corazón palpitaba con temor y esperanza a la vez, pero la voz de Pablo resonaba en su mente: Dios tiene un plan para ti, Timoteo. Aceptó el desafío, y el acto de circuncisión se convirtió en el símbolo de su nueva vida. A medida que viajaban juntos por ciudades como Filipos y Tesalónica, Timoteo se sintió cada vez más fortalecido y desafiado. La oposición era feroz, y voces críticas lo atacaban constantemente aludiendo a su juventud. Sin embargo, Pablo, con una autoridad y ternura paterna, le recordó: no dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Cada palabra del apóstol infundía en Timoteo una fe renovada, y lo alentaba a ver la persecución no como un obstáculo, sino como una oportunidad para crecer y brillar en la luz del Evangelio. Los meses se convirtieron en años, y el alma de Timoteo, alimentada por la fe que recibió de su madre y abuela, encontró un ardor inquebrantable. En una iglesia en Efeso, Pablo le instó a avivar el don de Dios que está en ti, pero la sombra del miedo a fallar le acechaba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Así, mientras Timoteo se adentraba en lo desconocido, portando en su interior el fuego de una fe genuina, la historia de su transformación apenas comenzaba. ¿Quién podría imaginar que un joven de Listra, atrapado en la presión de su cultura y las expectativas de su entorno, se convertiría en un líder en la ¿Iglesia? La promesa del Evangelio y el potencial divino en él brillaban intensamente, esperando su cumplimiento. La voz del apóstol Pablo, como un faro en la noche, le guiaba hacia un futuro lleno de esperanza y propósito, dejando un legado que resonaría a través de las generaciones. Con el paso del tiempo, la misión de Pablo y Timoteo se extendió por varias regiones, llevando consigo un mensaje que resonaba en el corazón de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Desde Corinto hasta Efeso, los dos predicadores enfrentaron incertidumbres y peligros en su búsqueda por difundir la luz del Evangelio. Las cartas que Pablo escribió a las iglesias eran anclas de fe, y en cada una de ellas, menciones frecuentes de Timoteo demostraban el profundo lazo que los unía. Un día, mientras estaban en Efeso, Timoteo recibió noticias inquietantes: en la comunidad de creyentes estaban surgiendo falsos maestros que distorsionaban la doctrina. La preocupación se instaló en su pecho. Al encontrarse con Pablo, la ansiedad era palpable. ¿Qué debo hacer, Pablo?, preguntó con voz temblorosa. La fe de muchos está en juego, y yo me siento pequeño, incapaz de enfrentar este desafío. Pablo, tocando el hombro del joven, le dijo: Timoteo,
no temas. Recuerda el fuego que Dios ha puesto dentro de ti. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1, 7. A medida que las palabras del apóstol resonaban en el aire, Timoteo comenzó a sentir que el valor renovado comenzaba a brotar en su interior. Con esa determinación, Timoteo se dirigió a la congregación. Ante el grupo, que miraba con escepticismo, habló con una pasión que le era desconocida. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo es el único camino a la salvación. No permitamos que la verdad sea despojada por enseñanzas que desvíen del camino correcto. A medida que exponía las Escrituras y respondía a las dudas de los fieles, la comunidad comenzó a escuchar con atención, llevados por la autenticidad de su mensaje. Sin embargo, los falsos maestros no se quedarían en silencio. En una confrontación crucial, algunos en la congregación comenzaron a difundir rumores sobre Timoteo, cuestionando su capacidad por su juventud. ¿Cómo puede dirigirnos alguien tan inexperto?, murmuraban a sus espaldas. Timoteo, sintiendo el viento de la duda soplar en su contra, se sintió abrumado nuevamente. Pablo, al enterarse de la situación, decidió escribirle una carta. En su misiva, recordó a Timoteo que los líderes eran llamados no por su edad, sino por su fe. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven, sé un ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4 y 12. Las palabras de su mentor eran como un bálsamo para su alma, y con cada lectura, el fuego que ardía en su interior crecía más intensamente. Una noche, mientras oraban y buscaban dirección, una luz inusual llenó la habitación. Timoteo sintió una calma y seguridad que surcaban su ser. Era como si la presencia misma de Dios lo envolvía, recordándole el propósito divino que tenía para él. En ese instante, se dio cuenta de que su batalla no era solo contra hombres, sino contra poderes espirituales que buscaban desviar el avance del Evangelio. Mientras tanto, en los espacios celestiales, el Señor estaba orquestando un plan que iba más allá de la comprensión humana. La lucha de Timoteo sería la preparación para un ministerio aún mayor que impactaría a generaciones. Un susurro divino, como un eco del pasado, resonaba, pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios. Esto dejaba un aire de misterio, un indicio de que algo épico estaba por desatarse, un coraje oculto dentro del joven que debía ser revelado no solo para él, sino para el avance del reino de Dios en la tierra. Mientras el tiempo transcurría en Efeso, el ministerio de Timoteo se tornó cada vez más turbulento, pero también más fervoroso. Con la certeza en su corazón empoderada por las palabras de Pablo, el joven ministro comenzó a enfrentar los desafíos que se le presentaban. A medida que los rumores de los falsos maestros proliferaban, la atmósfera se llenó de inquietud. Algunos miembros de la congregación, cautivados por las enseñanzas distorsionadas, comenzaban a cuestionar la esencia del Evangelio, dudando del poder transformador de Cristo. En medio de esta tormenta, Timoteo se retiró a la oración. Su voz, casi un susurro, se elevó al cielo buscando la guía que únicamente su Padre Celestial podía ofrecer. Señor, clamó, fortalece mi corazón, y dame sabiduría para dirigir a tu pueblo hacia la verdad. Mientras se sumergía en su búsqueda de dirección divina, una paz inigualable lo invadió, influyendo profundamente en su ser. Una mañana, los líderes de la iglesia convocaron una reunión. Timoteo se presentó ante ellos con el espíritu de un guerrero que había ido a la batalla, llevando consigo una carga pesada pero noble. Se mantuvo firme, expuesto ante los ojos críticos de aquellos que dudaban. Hermanos, comenzó con firmeza, no es en mi juventud donde se mide mi capacidad, sino en el poder del Señor que habita en mí. Si vuesteis alguna vez en la esperanza de un futuro mejor, ese futuro se encuentra en Cristo, y es nuestra responsabilidad abrazar la verdad que Él ha revelado. Al hablar, sus palabras resonaban como un eco en la sala, iluminando los corazones que antes estaban llenos de incertidumbre. La respuesta fue mixta, algunos se sintieron inspirados, mientras que otros se aferraron a sus prejuicios. Sin embargo, un hombre que había estado escuchando atentamente se levantó. Era un anciano de la iglesia que, con voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas, dijo: no es la juventud lo que menosprecia, sino la falta de espíritu en aquellos que no comprenden el valor de la fe. Hermanos, debemos apoyar a nuestro pastor. El apoyo del anciano generó un efecto cascada. Un murmullo de aprobación recorrió la congregación, y lentamente, muchos comenzaron a expresar su compromiso con Timoteo. La unidad en el espíritu se hacía palpable, una chispa de esperanza se encendía entre los afligidos, y Timoteo vio cómo su valentía se transformaba en un faro que guiaba. Esa noche, como en la anterior, la sala se llenó de una luz divina. Timoteo, una vez más, se encontró en oración ferviente.
Fue en ese momento que sintió que algo más estaba a punto de suceder. La voz del Espíritu Santo le reveló que su lucha no era solo por la verdad en Efeso, sino que estaba entrelazada con un plan mayor, uno que afectaría a las próximas generaciones. El eco de la revelación lo atravesó: cuando tú hables, Timoteo, será como si hablara el mismo Cristo a través de ti. Tu voz romperá las cadenas de la confusión y se levantará para proclamar la libertad. Así, con renovado fervor, Timoteo entendió el verdadero propósito de su llamado. Sabía que tenía que aclarar la verdad a aquellos que se tambaleaban en el peligro de la falsa doctrina. Mientras el horizonte de sus futuros días se extendía ante él, una inquietante pregunta se cernía en el ambiente. Pero lo que aún no había sido revelado a Timoteo, era que su influencia sobre la fe de otros resonaría a través de la historia, desatando un avivamiento que iniciaría un movimiento que cambiaría el curso del Evangelio para siempre. A medida que los días en Efeso pasaban, el fervor de Timoteo no menguaba. Al contrario, cada encuentro con los miembros de la Iglesia se llenaba de más urgencia y propósito. La congregación, alimentada por su convicción, comenzó a reunirse con más frecuencia. Entre ellos, una atmósfera de expectativa se hacía palpable, como si estuvieran a punto de ser testigos de algo sobrenatural. Una noche, mientras la luna iluminaba el horizonte, Timoteo recibió con gran solemnidad a un grupo de jóvenes que deseaban entender más sobre la fe que él predicaba. No se trata solo de palabras, les dijo, sino de una vida transformada por Cristo. Sus ojos brillaban con la determinación de un heraldos, mientras les compartía las enseñanzas de Pablo, recordando las cartas que el apóstol había escrito para fortalecer su espíritu. Así como dice en 2 Timoteo 1:7, continuó, pues no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estás llamados a abrazar esta verdad y ser luz en medio de la oscuridad. Los jóvenes asintieron con fervor, sus corazones ardían con la pasión que emanaba de las palabras de su pastor. Sin embargo, el viento del conflicto soplaba entre ellos. Un mensajero llegó un día con noticias perturbadoras. Un grupo de falsos maestros estaba ganando terreno no solo en la iglesia, sino también en las sinagogas cercanas, distorsionando las enseñanzas y promoviendo la confusión. Era como si un manto de sombras intentara sofocar la verdad que era tan vital para el pueblo de Dios. Timoteo, sintiendo la carga de su llamado, se preparó para enfrentar este nuevo desafío. Se acercó a sus consejeros y les dijo: no podemos permitir que la luz que nos ha sido confiada se apague. Debemos responder con verdad, amor y gracia. Como dice Filipenses 1:27, solícitos en la unidad, luchando juntamente por la fe del Evangelio. La seriedad de su voz infundió un nuevo vigor en el grupo, y se pusieron a orar, pidiendo sabiduría y valentía. Días después, durante un culto, Timoteo se levantó frente a la congregación. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por el peso de la responsabilidad. Hermanos, se nos está llamando a ser guerreros de la fe. Nuestra lucha es espiritual, y debemos armarnos con la verdad del Evangelio. Con un fervor que resonaba en cada rincón de la sala, recitó pasajes de las Escrituras, destacando el poder de Dios para vencer cualquier engaño. Los corazones de la congregación comenzaron a unirse, y las oraciones se convirtieron en clamor. En medio de ese fervor, Timoteo sintió una presencia abrumadora, era la misma unción que le había sido prometida. En su espíritu supo que no estaba solo en esta batalla, el Dios proveedor estaba con él. Entonces, alrededor de la sala, las almas comenzaron a elevarse en un coro de oración y súplica, clamando por el don del discernimiento y la sabiduría. Fue en ese instante que Dios se movió, y un silencio reverente descendió. La atmósfera cambió, y la luz de lo divino iluminó a Timoteo, dándole una visión clara. De repente, la voz del Espíritu Santo le murmuró: este no es solo un desafío para tu tiempo, Timoteo. Lo que enfrentarás hoy resonará en el corazón de muchas futuras generaciones. Tu lucha por la verdad será la columna de un movimiento de fe que tocará el mundo. Prepara a los santos, porque el avivamiento que viene es más grande de lo que puedes imaginar. Con el corazón palpitante, Timoteo se dio cuenta de la magnitud de su misión. Sabía que debía prepararse, pues el rostro del desafío ya estaba ante él. Y mientras la congregación retumbaba con la oración, una verdad se cernía en el aire: la batalla por la fe apenas comenzaba, y el plan de Dios para Timoteo pronto se revelaría en su plenitud. Al amanecer del día siguiente, la luz del sol se filtraba entre los edificios de Efeso, trayendo consigo un nuevo aire de esperanza. Timoteo se levantó temprano, sintiendo la urgencia que había crecido en su corazón. La voz del Espíritu aún resonaba en su mente, impulsándolo a prepararse para lo que estaba por venir.
Sabía que su llamado no era solo una tarea, era un mandato divino. Mientras caminaba hacia la iglesia, se encontró con un grupo de ancianos que, rígidos en la vida, le miraban con expectación. «Vemos el fervor en tus ojos, joven», dijo uno de ellos con una voz profunda y consagrada. «Sin embargo, ¿estás listo para enfrentar el peligro que se cierne sobre nosotros?». Timoteo, recordando las palabras de Pablo, respondió con firmeza: «Estoy listo». La verdad del Evangelio es nuestra arma, y debemos utilizarla con valentía. El grupo se reunió en la sala de oración, donde la atmósfera se volvió densa con la presencia de Dios. Timoteo, de pie ante ellos, tomó un momento para reflejar en la Escritura. Como dice en 2 Timoteo 2, 1-3, comenzó con una voz poderosa. «Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo». La palabra de Dios fluyó a través de él, y los ancianos fueron conmovidos. Uno de los diáconos se levantó para orar con fervorosa pasión. «Oh Señor, fortifica a Timoteo. Dale el discernimiento y la sabiduría que necesita para guiar a tu pueblo en estos tiempos difíciles». Las oraciones ascendieron como incienso ante el altar, y el Espíritu Santo se movió en medio de ellos. Mientras la reunión continuaba, un mensajero irrumpió en la habitación, pálido y agitado. «Timoteo, las noticias son malas. Los falsos maestros están planeando un encuentro, y han convocado a muchos para desviar a la iglesia. Desean engañar a los incautos y sembrar divisiones entre nosotros». El eco de sus palabras golpeó como un trueno, llenando los corazones de los presentes de temor. «Esto es lo que el enemigo desea», replicó Timoteo con determinación. «Sin embargo, como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Su voz resonó con fuerza, y una ola de confianza reemplazó el terror que había invadido a la congregación. Timoteo, sintiendo que la unción lo respaldaba, se dirigió al grupo con una ferviente exhortación. «Ahora es el momento de permanecer firmes. Hemos sido llamados a luchar por la fe que una vez fue dada a los santos. No debemos vacilar ni permitir que las dudas nos socaven». La congregación, al unísono, comenzó a clamar por un avivamiento que podría transformar no solo sus vidas, sino también la de aquellos alrededor de ellos. Una energía ferviente llenó el lugar, y en su clamor, Timoteo sintió la presión del desafío incrementarse. Mientras la oración se intensificaba, una visión surgió ante él, una imagen de una gran multitud de personas que se habían reunido no solo en Efeso, sino en ciudades y naciones lejanías, ansiosos por recibir la verdad del Evangelio. Era una imagen del futuro donde el poder de Dios movilizaba a los creyentes para que tomaran el mundo por storm, iluminando la oscuridad con la luz de Cristo. «Esto es solo el principio», exclamó Timoteo, su voz elevándose por encima del clamor. «Dios nos está llamando a estar listos, no solo para defender la verdad, sino para proclamarla poderosamente. Porque así como lo prometió, en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne». Con cada palabra, la congregación se llenaba de un fervor renovado, y no solo se preparaban para la batalla, sino que comenzaron a vislumbrar el plan soberano que Dios había trazado. En sus corazones, resonaba la pregunta profunda: ¿qué más podría estar por revelarse en el grandioso plan de Dios para su iglesia y el mundo entero? A la luz del nuevo día, la congregación de Efeso se había transformado en un fervoroso grupo de guerreros de la fe. Timoteo, sintiendo cómo la atmósfera cargada de oración y expectativa se movía a su alrededor, decidió que era momento de dirigirse hacia el lugar donde los enemigos de la verdad planeaban su reunión. «Miremos juntos lo que estamos a punto de enfrentar», dijo Timoteo a los ancianos. «No solo es nuestra fe la que está en juego, sino también el destino de las almas que aún no han escuchado el mensaje redentor de nuestro Señor». Su declaración resonó con fuerza, y los rostros de los ancianos se tornaron serios. Mientras caminaban hacia el lugar donde se reunirían los falsos maestros, Timoteo recordó las palabras de su mentor: «Pablo, mira que no desmayes en tu ministerio, porque el trabajo del Señor no es en vano». Estas palabras fortalecieron su corazón, pero también alimentaron en él una inquietud profunda, pues sabía que la victoria solo podía llegar a través de la oración y la dependencia en el Espíritu Santo. Al llegar al lugar de la reunión, se encontró con una multitud de personas que, engañadas por las enseñanzas erróneas, le escuchaban atentamente. Entre ellos, vio rostros de conocidos y amigos, aquellos que habían experimentado el amor de Cristo, y su corazón se llenó de compasión. «Oh, Señor», clamó en su interior,
dame la sabiduría que necesito para guiar a estos perdidos de vuelta a ti. Con el corazón palpitante y el aliento entrecortado, Timoteo se hizo paso entre la multitud. Entonces, en medio de las palabras confusas y distorsionadas que emanaban de los falsos maestros, se cerró un silencio repentino. Hermanos, comenzó Timoteo, con una voz clara y firme, si escucháis atentamente, veréis que lo que enseñáis no está en armonía con la Escritura. El murmullo creció, y los ojos curiosos empezaron a fijarse en él. Porque está escrito en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Acaso no está apuntando esto a lo que estamos escuchando aquí hoy? Con su pregunta, los rostros comenzaron a llenarse de confusión y una pizca de convicción. Los falsos maestros, alarmados ante el giro de los eventos, intentaron rebajar su autoridad, pero Timoteo, con la unción del Espíritu en él, no vaciló. En el nombre de aquel que me ha llamado, y por la fe de todo corazón, os desafío a que examinéis las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de la verdad. Los ancianos, apoyando su decisión, comenzaron a interceder en oración. La presencia de Dios descendió como una brisa suave, y la atmósfera cambió radicalmente, la preocupación se transformó en clamores de búsqueda genuina. De repente, la multitud se dividió, y uno de los asistentes, un hombre de voz fuerte y con un corazón dividido, se levantó. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, gritó, así resonando la pregunta angustiante de cada alma sedienta. El Espíritu Santo había comenzado a mover su corazón. Acércate, hermano, respondió Timoteo con voz suave. Hay salvación en Cristo Jesús. Creer y ser bautizado en su nombre es el primer paso hacia la luz. La multitud se inquietó, y muchos comenzaron a acercarse, rompiendo cadenas que los habían mantenido cautivos en la oscuridad. Cuando el sol comenzó a inclinarse en el horizonte, Timoteo vio cómo el poder del Evangelio comenzaba su obra transformadora. Sin embargo, algo dentro de él lo inquietó, y un susurro en su alma le reveló que esto era solo el comienzo de una mayor confrontación. Su espíritu se llenó de expectación. Si este es el inicio de la obra de Dios, pensó, cuánto más habrá de revelarse en los días que vienen. Delante de él, el futuro parecía vibrar con posibilidades, y la pregunta que le roía el alma era, ¿qué más está preparado en el plan soberano de Dios para aquellos que se atreven a levantarse y declarar su verdad en la tierra? El clamor de aquellos que buscaban salvación resonó en el aire mientras el sol se deslizaba por el horizonte, tiñendo el cielo de oro y púrpura. Timoteo observó cómo diversos rostros se acercaban con anhelo en sus ojos, sedientos de la verdad. «Es tiempo de hablar, Señor», murmuró, sintiendo la presión del llamado que recaía sobre sus hombros como un manto divino. Padre, oró en su corazón, dame palabras que transformen vidas, y que tú seas glorificado en cada alma que se acerca. Con ese ruego, se volvió hacia la multitud y levantó su voz con el poder del Espíritu. Amados, no solo venís a escucharme, sino a encontrar al Cristo que salvó nuestras vidas. Este es un día de liberación, en él hay esperanza y un nuevo comienzo. Las palabras ardieron como brasas encendidas, tocando el corazón de aquellos que habían estado atrapados en las sombras del engaño. Algunos comenzaron a llorar, mientras que otros levantaban sus manos, deseosos de ser tocados por la gracia redentora. Pero el viento cambió, y una nueva tensión se palpó en el ambiente. De repente, los falsos maestros, visiblemente inquietos, intentaron recuperar el control de la situación. Su líder, un hombre de aspecto grandilocuente, se alzó con una mirada desafiante. ¿Quién te ha enviado, pequeño Timoteo?, inquirió, la desdén en su voz era palpable. Hablas de salvación y de verdad, pero nosotros traemos nuevas revelaciones. La multitud titubeó, y una sombra de confusión cruzó sus rostros, como si las palabras engañosas comenzaran a influir en las mentes vulnerables una vez más. Timoteo, sintiendo la urgencia del momento, recordó las palabras de Pablo en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo no vengo en mi propia autoridad, Timoteo respondió con firmeza, sino en el nombre del que fue crucificado y resucitado. Antes de dar un paso hacia la oscuridad, considerad las palabras de Romanos 10 y 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Deseáis el verdadero conocimiento? Entonces, volved vuestros corazones al único que puede dar vida en abundancia. La multitud, cada vez más cautiva por su mensaje, comenzó a murmurar entre sí. El clima de la reunión cambió,
y el temor a Dios empezó a usurpar al temor del hombre. Entre la multitud, una mujer, que había estado ausente de la fe, se levantó. «Yo quiero seguir al verdadero Maestro», exclamó con voz temblorosa, «muéstrame el camino». Mientras Timoteo comenzaba a compartir el misterio de la cruz y de la resurrección, el hombre que anteriormente cuestionó su autoridad se volvió hacia sus seguidores. «No podemos permitir que esto continúe», gritó, aferrándose a su ego herido. «Es una locura, dejemos a estos fanáticos y tomemos nuestra verdad». Pero la voz de Timoteo se alzó por encima del clamor. «Esperad. Hay un camino que conduce a los cielos, pero también hay un camino que lleva a la perdición. Está escrito en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La elección ahora es vuestra, el Rey está aquí llamándoos a casa». La disensión se intensificó, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. La verdad estaba frente a ellos, pero muchos luchaban contra ese llamado divino. Sin embargo, entre la multitud, la transformación empezó a gestarse, y los corazones empezaron a romperse ante la convicción del Espíritu. En ese instante de revelación, Timoteo, sintiendo el peso de la gloria que descendía, comprendió que el conflicto que se desataba no era solo un reto a su autoridad, sino parte del plan más alto de Dios para liberar a su pueblo. La lucha por las almas que allí se manifestaba era solo un reflejo de la batalla espiritual que se libra en los reinos invisibles. «¿Qué más harás, Señor?», se preguntó en silencio, mientras un nuevo entendimiento comenzaba a formarse en su corazón. La obra de Dios estaba en marcha, y la luz estaba conquistando las tinieblas. ¿Acaso esto es solo el principio de lo que has planeado, en un tiempo que aún no hemos comprendido completamente? La expectación se apoderó de su ser. En ese momento, un silencio esperanzador envolvió el lugar. La presencia del Altísimo estaba cada vez más cerca, y la revelación de su soberanía empezaba a manifestarse de maneras que Timoteo jamás había imaginado. Era el anuncio de algo grande que estaba por venir. La atmósfera se cargaba de un intenso fervor espiritual mientras, entre murmullos y suspiros, la multitud aguardaba ansiosa el mensaje de salvación. Timoteo, sintiéndose envuelto por la presencia divina, sabía que este momento era un punto de inflexión. En ese instante, un escalofrío recorrió su ser, pues lo que estaba a punto de acontecer se perfilaba como un eco de los días de los profetas. «Mirad», declaró con voz resonante, «la verdad que busca profundamente cada uno de vuestros corazones ya fue sembrada en la antigüedad. Dios anhela que volváis a Él con sinceridad». El mismo profeta Isaías dijo en 55:6, «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca». Este es el tiempo, amados, este es el tiempo de hallar lo que ha estado oculto. Los ojos de la multitud brillaban con expectativa, mientras la mujer que había clamado por dirección se acercaba a Timoteo. Su voz temblorosa retumbó con la ansiedad y el deseo de lo divino, «¿Pero cómo puedo saber que él me escucha? ¿Cómo sé que, al llamarle, no estoy siendo engañada por las sombras que me rodean?» Timoteo sintió que el Espíritu Santo le guiaba, su serenidad y confianza se afianzaron al recordar las palabras de Pablo, quien le había enseñado a ser firme en su fe. En 1 Juan 5:14 está escrito, «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye». Clama a Él con fe, y no temas, porque el que llama será escuchado. Estas palabras resonaron como campanas en un templo. La multitud, antes dividida, comenzó a experimentar una poderosa convicción. Algunos de los seguidores del falso maestro se acercaron, visiblemente perturbados, buscando respuestas a la luz de la verdad que emergía con fuerza. «Dejad de titubear», clamó Timoteo, aprovechando el momento. «La lucha no es de carne ni sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, como nos enseña Efesios 6 y 12. Debéis elegir entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. No seáis como el mar agitado que siempre cambia de dirección, firmes en la fe, permaneced en Jesús». Mientras su voz vibraba con autoridad, la atmósfera comenzó a transformarse. Un joven, que había permanecido a la retaguardia, levantó su mano. «Yo quiero esa vida, la vida que da la luz. Muéstrame cómo puedo ser libre de esta oscuridad que me acecha», dijo, con lágrimas en sus ojos. Timoteo lo miró, comprendiendo la magnitud de lo que estaba pasando. El camino hacia la libertad comienza con un paso hacia la fe. Uniendo nuestros corazones, declaremos con sinceridad que Jesús es nuestro Señor y Salvador.
Romanos 10:9 nos dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La multitud comenzó a unirse en un clamor unificado, y en ese momento, el cielo pareció abrirse. Una brisa fresca sopló, trayendo consigo un sentido de paz que las almas necesitaban. Las sombras de la desesperación se estaban disipando, y en ese instante, Timoteo supo que no estaba solo en su lucha. La guía del Espíritu estaba más presente que nunca. De pronto, el líder de los falsos maestros, furioso y humillado, se volvió hacia Timoteo, sus ojos chispeantes de ira. ¿Acaso crees que puedes desafiar lo establecido, infante? Este lugar no es tu campo de batalla, rugió, su voz llena de veneno. Timoteo, elevando su mirada hacia el cielo, se sintió inmune al ataque. Esto no es un desafío, sino un llamado divino. La fe mueve montañas. ¿No está escrito en Lucas 1:37 que para Dios no hay nada imposible? Entonces, observad cómo el Señor transformará lo que ven en desolación en vida abundante. En ese momento, un gran silencio se hizo. La presencia de Dios se sentía palpable, y Timoteo comprendió que estaba al borde de un verdadero avivamiento. El alma de cada individuo se abría a la posibilidad de dejar atrás sus viejas cadenas y abrazar la nueva vida en Cristo. Fue entonces cuando, a través de la multitud, un eco resonó. Una voz poderosa, como un trueno y a la vez como un susurro, les hablaba a todos: ¿acaso no os he prometido que estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo? Mirad, la hora ha llegado, y el cumplimiento de lo que se ha hablado se acerca. Los corazones palpitantes se dieron cuenta de que este momento no solo era una lucha por la verdad, sino un pleno cumplimiento del plan soberano de Dios, que comenzaba a desplegarse de formas que jamás se habrían imaginado. Las manos se levantaron, las voces se unieron en alabanza. La puerta a un nuevo capítulo en la vida de todo un pueblo estaba a punto de abrirse, revelando secretos que solo el Altísimo conocía. ¿Qué más iba a hacer Dios en este tiempo? La transformación de la fe estaba apenas empezando. El aire estaba impregnado de un palpable sentido de expectativa, un suspenso que mezclaba temor y esperanza. Timoteo, sintiendo el ardor en su pecho, comprendió que la historia de este momento no solo se encerraba en palabras, sino en una poderosa manifestación del Espíritu Santo. La multitud, antes perdida en sus inquietudes, ahora parecía unida como un solo cuerpo, anhelante de respuestas, dispuesta a recibir la verdad que transformaría vidas. «Mira a tu alrededor», exclamó Timoteo, elevando su voz por encima de los murmullos. Este no es un mero acto de fe, esto es un despertar del Espíritu. En Ezequiel 36:26, Dios promete: «Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros». Hoy, ese pacto se renueva en medio de nosotros. Las mentes y corazones comenzaban a abrirse a la maravillosa obra de la gracia. Mientras los oyentes reflexionaban, el joven que había clamado por luz dio un paso adelante, su determinación visible en cada movimiento. «Quiero ser renovado, deseo este corazón nuevo. Enséñame lo que debo hacer», suplicó, su voz surgiendo de una profundidad que resonaba en el alma. «Así sea», respondió Timoteo, sintiendo que el aliento de Dios estaba con él. La palabra de Dios nos dice en Hechos 2:21, «Y en todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo». Ven, unámonos en este clamor. Clama con fervor y fe al Altísimo, quien está aquí, dispuesto a escucharte. La multitud comenzó a responder, con voces entrelazándose en un clamor comunal. Las lágrimas brotaban de los ojos de muchos, un torrente de bendiciones y súplicas. Timoteo sintió que cada palabra, cada alabanza, resonaba en los cielos, mientras la atmósfera se transformaba en un lugar crítico de encuentro divino. Mas, aún en medio de esa luz, los ecos del desafío del líder de los falsos maestros aún retumbaban. ¿Te atreves a afirmar que la luz puede vencer a la oscuridad? ¿Qué tienes que ofrecer ante la resistencia del sistema?, cuestionó, su risa amarga llena de desconfianza. Lo que antes era desafío ahora parecía ser un eco de impotencia frente al movimiento que empezaba a nacer. Tu resistencia no es más que un eco de la desesperanza, un grito sordo que se opone a la vida. Timoteo, imbuido con una autoridad que venía de lo alto, replicó sin titubeos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la ha podido apagar. En Juan 1:5 está escrito: «La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella». Un murmullo recorrió la multitud, creciendo en intensidad. Cada persona comprendía que estaban siendo invitados a un cambio radical.
Días de opresión estaban por terminar, y la luz de Cristo se abría paso en el mundo. Ellos sabían que se trataba de más que un simple evento, era un movimiento, una revolución del espíritu que resonaba a través de los siglos. En medio del fervor, algo inesperado ocurrió, un sonido como el de un viento poderoso llenó el lugar. Era una manifestación irresistible del Espíritu Santo, que barría las preocupaciones y los miedos. Las mentes se encontraban en un caos de adoración, y sus corazones, liberados, buscaban una conexión con el Creador. Entonces, cuando la multitud logró un estado de éxtasis, Timoteo, viendo la transformación a su alrededor, sintió el deber de advertirles. Escuchad. No os dejéis desviar por las tentaciones del enemigo, pues en 1 Pedro 5:8 se nos recuerda, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este despertar no es el final, es solo el inicio de una nueva lucha. Mientras oscilaban de fe y temor, la voz que había resonado antes volvió a presentarse, pero esta vez, con una fuerza inquebrantable que atravesó cada corazón. ¿Por qué dudáis, oh de poca fe? Sabréis que estáis en mis manos y que mi propósito es justo. Dentro de poco, seréis testigos de mi poder en acción. Los cielos se abrirán, y el cumplimiento de mi promesa sobrepasará lo que vuestros corazones podrían imaginar. Timoteo sintió el peso de aquellas palabras divinas. La promesa de un futuro lleno de gracia y poder se asomaba en el horizonte. Días de restauración estaban por venir. Mirando a la multitud, se dio cuenta de que la fe genuina de ellos empezaba a desbordarse, algo extraordinario comenzaba a dibujarse, una revelación de la obra subyacente y poderosa del Señor, que jamás había sido imaginada. ¿Qué nuevos caminos abriría Dios ante ellos? La historia aún estaba por escribir, y el propósito divino estaba en marcha, esperando que cada corazón lo abrazara con fe. Mientras el sol se alzaba sobre Efeso, un nuevo día traía consigo la expectativa de un avivamiento que estaba a punto de transformarlo todo. Timoteo, con su corazón rebosante de fe y determinación, se presentó ante la congregación. Había comprendido que el desafío que enfrentaba no era solo una lucha por la verdad del Evangelio, sino un momento histórico que marcaría el destino de muchos. Escuchad bien, comenzó, su voz resonando entre los rostros que lo miraban con anhelo. El Señor está aquí en medio de nosotros, llamándonos a la unidad y al arrepentimiento. Lo que hemos escuchado hasta ahora es solo un eco de las promesas de Dios. Hoy es el día que Él ha hecho. Levantemos nuestros corazones hacia Él. Los murmullos de aprobación comenzaron a surgir, mientras algunos se aferraban a la verdad que resonaba en sus corazones. En el fondo, aquellos que habían seguido las enseñanzas de los falsos maestros parecían titubear, sus rostros conflictuados mientras el Espíritu de Dios comenzaba a obrar. Timoteo, sintiendo la unción sobre él, continuó, como dice Isaías 43:19, «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis?» Hoy es el inicio de algo milagroso. Hoy, el Señor está llamando a su gente con cada palabra, la convicción comenzó a arraigarse en las almas allí reunidas, mientras la luz de la verdad brillaba intensamente. Timoteo, aún sintiéndose joven e inexperto, se dio cuenta de que el poder de Dios no se medía por su edad, sino por la grandeza de la tarea que había sido confiada a sus manos. De repente, un estruendo resonó a través de la multitud, un eco de palabras desalentadoras de parte del líder de los falsos maestros. Estás equivocado, Timoteo. La nueva verdad que traemos supera lo que tú o cualquier antiguo texto dicen. La luz no puede disipar nuestra sabiduría. Pero, alimentado por la fe, Timoteo respondió con firmeza. No son las palabras humanas las que me respaldan, sino la autoridad de Dios. Romanos 1:16 nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No huiré ante vuestras mentiras, hoy proclamo la verdad que libera. Con esas palabras, una ola de energía espiritual se desató entre el pueblo, donde corazones rebosaban de esperanza y fe. Los ecos de la verdad comenzaron a atravesar las resistencias, y la congregación unificada empezó a levantar alabanzas, probablemente sintiéndose como los discípulos en Pentecostés. La atmósfera cambió drásticamente, y muchos comenzaron a caer de rodillas, buscando la presencia de Dios. Era como si una corriente de santidad había cobrado vida, desterrando las dudas y miedos que una vez anidaban en sus corazones. Mientras tanto, el líder de los falsos maestros, cada vez más asustado por la inminente transformación, intentó aferrarse a su base de seguidores, pero la fuerza del Espíritu se había apoderado del lugar. Timoteo, sintiendo el llamado del Espíritu, se dirigió hacia aquellos que todavía luchaban entre la verdad y el engaño.
Hermanos, la respuesta que buscáis está en Cristo Jesús. No dejéis que las sombras del engaño apaguen la luz que necesita brillar en vosotros. El poder de Dios está aquí para liberar, sanar y restaurar. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de muchos que antes dudaban. Uno a uno, comenzaron a levantarse, clamando: «Quiero ser libre. Quiero seguir a Cristo». La unidad, el amor y el ardor espiritual comenzaron a manifestarse, dando paso a un ambiente de fervor que cantaba la gloria de Dios. Fue entonces cuando la presencia del Señor se hizo tangible, y Timoteo, sintiendo el impacto del Espíritu, les instó a confesar sus pecados, a dejar atrás el pasado que los ataba. En 1 Juan 1:9, se nos promete que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada confesión que resonaba en la sala era como un canto de libertad, cadenas eran rotas, y el avivamiento despertaba poco a poco. Al final de aquel poderoso encuentro, la congregación se unió para orar. Los corazones afligidos convertidos en movimientos de fe, y Timoteo, observando a sus compañeros, comprendió el impacto de este momento. Caminando hacia el futuro, sabiendo que su lucha no había sido en vano, recibió la certeza de que Dios estaba orquestando un movimiento espiritual que resonaría a lo largo de generaciones. La reunión concluyó con un rayo de esperanza en cada corazón, mientras la comunidad se comprometía a fortalecerse mutuamente en fe y amor. La victoria de esa jornada no era simplemente la derrota de los falsos maestros, sino la emancipación de las almas cautivas en la desesperación. Timoteo, con los brazos alzados, agradeció a Dios por su fe. Hoy, hemos visto al Señor actuar gloriosamente. A partir de este día, no solo somos un grupo de creyentes, somos un ejército de guerreros en el Espíritu, y avanzaremos proclamando la verdad del Evangelio a cada rincón de la tierra. Alabado sea su nombre, y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, la luz del Evangelio brilló con más fuerza que nunca en Efeso, y la transformación de Timoteo se completó. Ya no era un joven titubeante, sino un líder en la fe, un faro de esperanza que seguiría iluminando el camino hacia la salvación. Un nuevo capítulo se abría ante él, y más allá de las sombras del desafío, la promesa divina aguardaba su cumplimiento, un futuro eterno lleno de vida y propósito. Ahora bien, si esta historia te ha tocado el corazón, necesitas suscribirte ahora. Es el momento de mostrar tu apoyo. Dale un like ahora y alimenta el algoritmo para que más historias bíblicas toquen vidas. No esperes ni un segundo más para compartir este mensaje poderoso con al menos 5 amigos que necesitan oír sobre la transformación divina que puede cambiar sus vidas. Y cuéntame en los comentarios tus reacciones y pensamientos sobre el final. Juntos, hagamos que estas verdades resplandezcan.